nuestros reclamos no sean parte en el futuro de un pasado que nadie va a tener en cuenta. No quiero callar, quiero denunciar y visibilizar nacional e internacionalmente el caso de mi hija. Los únicos legitimados para perdonar son las víctimas. De verdad quienes debemos estar allá somos las verdaderas víctimas. Que la voz de nosotros, porque no sentimos que tenemos voz en esos diálogos. Como mujer y víctima de violencia sexual, del asesinato de mi mamá, del reclutamiento de mi hermano, del desplazamiento que viví, la persecución que sigo viviendo. Yo creo que yo tengo derecho a que mi voz se escuche en La Habana. Me dijeron que era un trabajo que iba a hacer y bueno, y terminó siendo una milicena, 2 años pues, en la guerrilla. No todos los desmovilizados somos malos. Lo más difícil es volver a empezar de nuevo. No quisiera volver más a una vida de esa. Ya hemos visto varios capítulos de Mi Voz Cuenta. En el primero de ellos, las víctimas le contaron al país cómo fueron expuestas por guerrilleros, paramilitares y también por la fuerza pública. En el siguiente, entendimos que no hay un dilema entre justicia y paz y que Colombia puede tener paz con justicia. Y en un tercer capítulo, escuchamos a los excombatientes y lo difícil que ha sido para ellos reincorporarse a la sociedad sin el apoyo de todo el país. Ahora hablaremos de las fuerzas militares, el ejército y la policía y de cómo cambiará su papel ante un eventual acuerdo de paz con las guerrillas. También, por supuesto, a quién le conviene y a quién no le conviene el cese de la guerra. ¿Qué va a pasar con el dinero que antes invertía en la lucha contra la guerrilla? Negaron que tenían circunstancias. Se queda callado, no hace nada. Ella fue cortada a su pecho. Los queman. La vida mía El Estado colombiano en especial ha sido responsable de la Mi voz cuenta en el proceso de paz. Los integrantes de las Fuerzas Armadas de Colombia hasta mayo de 2014 eran 465.950, Ejército 237.810, Armada 33.807, Fuerza Aérea 14.655, Policía 179.332. Yo lo que quiero es un sector de seguridad que responda a un país en paz. Y esa es una de las transformaciones más difíciles, particularmente porque hay ciertas élites políticas, militares y del sector privado que durante mucho tiempo lo que han hecho es alimentar ese sector para que tenga más autonomía y para que pueda dar más resultados. El momento del proceso de paz es un momento en donde debería haber un ejercicio de autorreflexión, en donde desde el interior del sector debe provocarse la necesidad de reformar. Nuestra lista de mercado. No hay ninguna experiencia que uno pueda decir, esta es la que voy a mostrar porque esta es la exitosa. Lo que sí sabemos es que después de procesos de paz, particularmente cuando se viene de una guerra que ha sido prolongada y sostenible, no necesariamente podemos esperar un decrecimiento en el nivel de la violencia. Es más, probablemente puede inclusive haber incrementos de datos relacionados con la violencia extrema, manifestada en violencia letal o en homicidio. Puede haber manifestación extrema de intentos de ocupación de territorio y despojos. Puede haber mayor control sobre poblaciones que antes estaban sujetas al control de una de las partes que se desmovilizó. Por lo tanto, necesitamos que ese sector seguridad también esté listo para responder a esos retos. Lo que vamos a ver con el proceso de paz es
un cambio en el escenario estratégico, y los cambios que haya que haber dentro de las Fuerzas Armadas es algo que tenemos que poner en ese contexto. Existe una transformación del escenario que en este caso implica una reducción o implicaría una reducción de la amenaza interna, y en consecuencia habría que acomodar las fuerzas a ese cambio, ¿verdad? De alguna manera las fuerzas militares son organismos vivos, de alguna manera instituciones vivas que se tienen que acomodar a los cambios. Pero en las áreas rurales es totalmente diferente. Entonces, dentro del Estado, tienen que hacer unas reformas concretas para facilitar que todo el Estado va a llegar de esos lugares donde hay, bueno, donde había conflicto armado. No es fácil. El Estado tiene que pensar cómo. Claro que se puede utilizar mecanismos virtuales para mejorar, pero también es importante que el Estado tiene su responsabilidad para responder a los derechos de todos los ciudadanos, no solamente ellos que viven en los lugares fuera de conflicto. El papel de ellos es demasiadamente importante y tiene que ser basado en la honestidad, basado en el respeto y basado en la consideración por el ciudadano. Entonces pienso que las Fuerzas Armadas también deben ser instruidas, o sea, nuevamente instruidas, o sea, darles otro ángulo de ese proyecto que tiene este gran país para que puedan después funcionar como un relojito y que esto sea efectivo alguna vez. El papel de las fuerzas militares debe ser colaborar con el pueblo y darnos un apoyo que nosotros veamos que realmente nos apoyan, porque muchas veces las leyes no nos apoyan, ni el ejército nos apoya como debe ser. Pasa en un segundo plano, ya no en cuanto a guerra, sino en cuanto a seguridad y a mantener el orden como tal, a fortalecer esos ideales que siempre han tenido, pero ya muy fuera de lo que ya es la guerra. Tienen que hacerse a un lado y dejar de torpedear cualquier proceso de paz, cualquier convivencia entre los colombianos, y que entiendan que así como ellos tienen razones, la otra parte también tiene razones para haber asistido o haberse involucrado en el tema del conflicto. Cuando un país ha estado en guerra durante tantas décadas, lo que ha hecho es adecuar toda su estructura gubernamental para que pueda hacer la guerra. Todo está pensado para sostener un esfuerzo bélico. Esto irradia muchos sectores, esto irradia la educación, las comunicaciones, irradia la salud necesariamente, porque todos los sectores de gobierno se tienen que adecuar a responder a la guerra. Yo creo que es importante de ver que en todos los procesos de paz hay cambios estructurales que son necesarios. Cambios estructurales puede ser en la zona del sector de seguridad y también puede ser en la zona de Estado en general. Yo creo en Colombia tenemos que hablar sobre dos tipos de cambios. Uno, relacionado del sector de seguridad, específicamente en la zona de las unidades que fueron involucradas en violaciones de derechos humanos. Este es un cambio cultural que no es fácil. Y normalmente hay una necesidad para mismo hacer unos cambios internos en la zona de estructuras, porque unas estructuras existen específicamente para hacer combate. Y tiene que mismo utilizar estos recursos, cambiarlos para una nueva realidad. Normalmente lo que se hace es una redefinición de las relaciones cívico-militares, ¿verdad? Y también normalmente se hacen reformas constitucionales y obviamente lo que tiene que haber es una reafirmación
del poder civil sobre las Fuerzas Armadas, ¿verdad? Y luego, lo que ya había dicho anteriormente, entra todo un proceso de formalización, de profesionalización, se hacen cursos también sobre el tema de derechos humanos, el tema del derecho internacional humanitario, viene todo el tema de la desmovilización, y luego también se tiene que planificar como parte de los acuerdos operativos el retiro ordenado de muchas de las bases o de las zonas militares en donde están. Y luego, que lo que también es muy importante, por lo menos en el caso de Guatemala, el servicio militar, que antes era forzoso, se vuelve ya un servicio más bien voluntario. No creo que sea tan errático anotar que cuando se emprende un proceso de paz, el tamaño de las Fuerzas Armadas en verdad se reduce. Si miramos al mundo entero, vemos que esa reducción es bastante característica en esas naciones. Las fuerzas militares adquirieron funciones policivas en materia de lucha contra el crimen, el narcotráfico, la delincuencia, etcétera, que no deben ser propios de la Policía Nacional. La Policía Nacional, que era un órgano que dependía del Ministerio de Gobierno, hasta antes de la violencia, cuando la Policía Nacional es instrumentalizada por el Partido Conservador para la violencia, se decide como solución, bajo Rojas Pinilla, pasarla al Ministerio de Defensa. Y la militariza, y no debería ser así. La pregunta para Colombia hoy es: ¿cuál debe ser el papel de las fuerzas militares tras la firma de paz con las FARC y el ELN? Las Fuerzas Armadas, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional en Colombia rondan la cifra de 500.000 efectivos. Es un ejército gigante, gigante. Y eso que no dan abasto, según dice el Ministerio de Defensa, por la complejidad y la extensión del territorio nacional, ¿sí? Hace 20 años las fuerzas militares no lograban a 125 o 150.000 hombres, o sea, se ha cuadruplicado, ¿sí? Si no sigue existiendo conflicto armado interno, ¿para qué una fuerza tan grande? ¿Quién debe ser el que controle el tema del orden público y la criminalidad? La Policía Nacional. El proceso de posconflicto va a ser un proceso largo, va a ser un proceso donde necesariamente va a haber que confrontar amenazas a al propio acuerdo de desmovilización al que se llegue, va a haber que estabilizar áreas, va a haber que prevenir el surgimiento de amenazas criminales, y en ese contexto uno no puede pensar en una reducción radical o inmediata de las fuerzas. Si yo voy a modificar cultura y prácticas, yo también tengo que cambiar o asegurar la calidad de quiénes son las personas que conforman las instituciones. Y es aquí en donde entramos a los programas de depuración institucional. Este ejercicio va a tener que ser muy amplio, va a tardar muchísimo tiempo y requiere la valentía y el firme compromiso de todas las autoridades civiles y militares. Es muy claro que a nadie le gusta que lleguen a su lugar, a su casa inclusive, a su lugar de pertenencia, el lugar por el cual muchos de los colegas han dado la vida, y empiecen a hablar sobre la necesidad de limpiar, de depurar. Y por eso todo parte del reconocimiento. Nosotros contamos. Ella fue cortada a su pecho, le quebraron primarios. Y lo más duro es que, digamos, el Estado se queda. En medio de la cantidad de propuestas, la gran pregunta es si quienes integran hoy las Fuerzas Armadas colombianas están dispuestos a ceder espacio, o incluso si están dispuestos a ceder en una gran reforma al tema de la seguridad y la defensa. Debe haber una igualdad de condiciones en los que estuvieron involucrados en el conflicto, es decir, que no van a salir las fuerzas militares ahora perjudicadas como ellos están tratando de hacer. Me parece que la paz debe llegar y es una necesidad para el Estado, pero no con injusticia en un momento dado. De que exista el perdón o no, eso dependerá del gobierno, dependerá del Congreso, cuando se avalen este proceso, dependerá de ellos, de si se van a la cárcel o no. Si nos encontramos
o el gobierno se encuentra con las FARC desarrollando una mesa de conversaciones para el fin del conflicto, es por la acción franca, decidida y contundente de las fuerzas militares. Si esa acción no hubiera ocurrido, las FARC no estarían conversando con el gobierno. Hay un punto que aún no se ha discutido y es el de la entrega de las armas, que es muy importante porque aun cuando en el acuerdo se habla de dejación de armas, al final esa dejación tiene que convertirse en una entrega. Si no hay entrega de armas, pues continuaremos en las mismas, combinación de todas las formas de lucha. ¿Cuántos de las FARC en verdad se irán a desmovilizar? ¿Cuántos de las FARC irán a dejar los negocios inmensos que tienen con narcotráfico, con minería ilegal y con toda la forma de delitos que ellos continuamente llevan? ¿Serán todos los que se van a desmovilizar o habrá alguna parte que continuará desarrollando esas actividades? Todos los procesos de paz, todos los esfuerzos que se quieran hacer por la paz son bienvenidos. Lo importante es que haya una paz con justicia, que no vaya a existir en ningún momento una desigualdad frente a los ciudadanos colombianos, frente a sus fuerzas militares. No se busca, pienso yo, que ninguno de los militares en este momento, que son sojuzgados por esas comisiones de la verdad, como lo hemos visto en otros países, que después de 10, 15 o 20 años los van a meter a la cárcel por haber defendido precisamente esa democracia. Eso es lo que no queremos que suceda. Son muchos los elementos que tienen que estar involucrados para lograr una verdadera paz en Colombia, pero la base sustancial de esto es la existencia de una justicia justa, imparcial, oportuna y no politizada. En algunos países lo que ha ocurrido es que las Fuerzas Armadas se han reorganizado y en algunos casos han incorporado a los que antes eran enemigos para permitirles participar en forma más unificada de nuevas tareas que la paz requiere. En otros países simplemente se han mantenido igual y en otros países se han reducido. En casi todos los casos, de todas maneras, ha tenido que haber una reevaluación de para qué se quieren Fuerzas Armadas y cuál es su hipótesis de guerra, como se llama, y en consecuencia organizar y armar a esas Fuerzas Armadas en función de una hipótesis de guerra nueva. Los escenarios postconflicto pueden ser muy inestables por un lado, de modo que se necesitarían un ejército fuerte y una policía fuerte, pero también, por definición, no se van a tener. Entonces, esto nos lleva a una muy difícil situación en la que simultáneamente se debe intentar mantener la estabilidad, pero no arriesgándose mientras tanto, tratando de construir una fuerza de seguridad tan rápidamente que no se pueda garantizar su calidad, porque si no es posible asegurar la calidad, se llega entonces a la situación en la que se está permitiendo que mucha gente problemática vuelva a entrar, y esa gente puede empezar también a causar problemas por su cuenta. Lo que sucedió en algunas situaciones postconflicto, como por ejemplo Congo o incluso Libia, es que simplemente se aceptaron milicias dentro de la nueva policía o el ejército en su composición total.
Así, acogieron a todo un grupo de ellas, y esto puede crear problemas puesto que la obligación dentro de la milicia es que los combatientes les sean leales a su comandante. Y si el comandante les dice que hay que emprender actividades posiblemente abusivas o delictivas, es probable que obedezcan. Entonces, en general, toca construir o desmantelar estructuras de comando anteriores, y eso puede ser muy, muy difícil y toma tiempo. Normalmente, también lo que había dicho muy al principio, ¿verdad? Son reformas políticas e institucionales. Sobre todo que la creación, que quede muy claro la redefinición de cuáles las funciones que tiene que tener tanto el ejército como la policía, y que estén fuera del control de las Fuerzas Armadas. Por ejemplo, pensaría que podría tenerse una discusión de fondo si es conveniente que una policía, en el caso de Colombia, por ejemplo, dependa del Ministerio de la Defensa o si debe depender, por ejemplo, del Ministerio del Interior. Creo que son discusiones de fondo, y esto porque son dos doctrinas distintas, dos funciones distintas, en donde no tiene que ser una policía subordinada al ejército, sí de coordinación, pero no de subordinación. Y de ahí, pues es una discusión de fondo, como digo, debería de tenerse, y luego la doctrina que debe de impulsarse desde la policía, sobre todo hacia la seguridad ciudadana y obviamente de protección al ciudadano. Nosotros contamos. Ella fue cortada a su pecho, y lo malo es que, digamos, el Estado se queda. Mientras algunos expertos consideran que tras un proceso de paz debe cambiar el énfasis de las fuerzas militares y por supuesto la inversión que se hace en seguridad, otros consideran que el único problema de Colombia no es la guerrilla y que por tanto la inversión en seguridad tiene que seguir siendo alta, y ponen como ejemplo muy claro de esto el cuidado de las fronteras. Dentro de ese proceso uno pensaría que evidentemente habría una reducción del rol en la seguridad interna de las fuerzas militares, puesto que el nivel de amenaza del terrorismo al interior del país disminuiría de una manera sustancial, y una parte de las transformaciones tendría que ser un reenfoque de parte de sus misiones hacia el exterior, hacia la protección de fronteras y misiones internacionales, etcétera. Y por otra parte, pues es posible que dentro de ese cambio se pudiese producir una paulatina reducción. En el caso de las Fuerzas Armadas, tienen que volver a los cuarteles, tienen que retirarse a funciones estrictamente militares, como la custodia de las fronteras, la preparación para eventuales conflictos bélicos que impliquen, que pongan en juego la soberanía de la nación, pero especialmente deben reorganizarse para no ser nunca más partícipes de la guerra interna, la participación en lo que se ha dado en llamar amenazas internas, y eso es lo que en toda América Latina ha distorsionado tanto el rol de las Fuerzas Armadas como su ubicación en un Estado democrático. Donde la policía tiene que volver a la función normal, que es la prevención del delito y la investigación del delito. Y también el mantenimiento del orden en las calles, con una función democrática, de seguridad democrática, que significa también que tiene que estar sujeta al poder civil, al control horizontal por parte de instituciones del Estado como la Fiscalía, la Procuraduría y también la Justicia. Una de las soluciones para los excombatientes en otros lugares ha sido su incorporación a las Fuerzas Armadas. Muy específicamente, y el caso más cercano quizá para nosotros es el de El Salvador, donde exguerrilleros hicieron parte de las Fuerzas Armadas. ¿Es conveniente esto para Colombia? Es conveniente dependiendo de cada conflicto y de cada país. Hay lugares donde se ha hecho y se ha hecho con éxito, y hay otros lugares donde no ha sido posible hacerlo.
En Centroamérica, por ejemplo, se intentó, la verdad que no sé con cuánto éxito, pero las Fuerzas Armadas de todos los países centroamericanos, con la posible excepción de Guatemala, han cambiado mucho. No son las Fuerzas Armadas que combatieron al enemigo interno en El Salvador o en Nicaragua o el mismo en Honduras. Entonces, si incorporaron o no a sus ex adversarios ha dependido un poquito de las circunstancias, pero en países de África sí los han incorporado, y la verdad es que esa decisión se tiene que tomar en función de decisiones democráticas, pero consensuadas al interior de cada país, y es imposible decir en abstracto que hay que hacerlo o que no se debe hacer nunca. Esta es una posición que ha surgido de muchos sectores, pero tenemos que ver un poco la experiencia. En El Salvador, por ejemplo, fueron insertados dentro de las fuerzas militares y eso no nos pareció correcto. Me parece que fundamentalmente hay que separarlos de las armas. No pueden unas personas que han luchado toda la vida o que han estado con las armas actuando violentamente, no pueden pasar a integrar las fuerzas legítimas del Estado. Nosotros no consideramos que esa sea una buena solución. Habrá otras, pero esa no. Hay muchas situaciones, creo yo, en las que a excombatientes les gustaría unirse al ejército porque luchar, en cierto sentido, es tal vez la destreza que mejor pueden desempeñar. De modo que excluirlos de unirse al ejército creo que en general no es una buena idea, pero diría que, por supuesto, habría que juzgar a cada persona individualmente para saber si conviene. Nosotros lo que tuvimos en el caso de Guatemala fue un acuerdo sobre la reincorporación de los miembros de la URNG, que eran las fuerzas guerrilleras, a la legalidad y a la parte política del país. Concretamente al tema de las fuerzas de seguridad, creo que en ese sentido tiene más experiencia en el caso salvadoreño, que cuando se definió la policía, muchos, tanto combatientes como fuerzas policiales de antes, se integraron en una sola fuerza, y de ahí se creó también pues una academia de la policía que quizás tiene sus problemas, pero ahí sí fue una integración de ambas fuerzas, que yo te diría que a nivel de los países del Triángulo Norte, probablemente El Salvador logró un poco más que Honduras y Guatemala, sobre todo en lo que tenía que ver con la institucionalidad y la formación de los oficiales de policía, que son los dijéramos como los responsables de velar que la nueva doctrina policial se aplique, y sobre todo eso es lo más importante para no ir arrastrando pues esas viejas costumbres o esta doctrina que es represiva, sino que más bien de seguridad al ciudadano. A las fuerzas militares les corresponde un campo de acción muy importante, es el de consolidar ese proceso de paz y en que pueda también demostrarse que las Fuerzas Armadas están tan involucradas que pueden ayudar al desarrollo, sobre todo rural, en este pueblo colombiano. Las Fuerzas Armadas son una garantía para Colombia y es importante que le reasignen sus funciones en este programa de posconflicto. Las fuerzas militares, después que se dé un proceso de paz, es cuidar los bienes, sean de la naturaleza o los bienes de patrimonio cultural que tiene Colombia como tal. Y también el civismo, o sea, colocar también ellos deben colocar el ejemplo de cómo debe ser un buen ciudadano en Colombia. El papel de las fuerzas militares debe ser para lo cual fueron instituidos, garantizar el derecho y la propiedad y la honra de nosotros los colombianos, que sean unos amigos del pueblo, que ellos sean unos garantes de la paz y del progreso. Ese es el papel que deben cumplir ellos. Mi Voz Cuenta ha puesto sobre el escenario a los distintos protagonistas y, por supuesto, las distintas posibilidades ante un eventual acuerdo de paz con las FARC y con el ELN para terminar con 50 años de guerra en Colombia. Pero ¿qué piensan el obrero, la secretaria, el estudiante, en fin, la gente de la calle?
Mi Voz Cuenta también tiene un escenario para usted, porque su voz también cuenta en el proceso de paz y ese es el tema de nuestro próximo capítulo. Hasta entonces.